Hola a todos quienes estén viendo el programa Comunicando el Evangelio, como aparece atrás ahora en el fondo, estrenando fondo nuevo. Dios los bendiga, un gran abrazo, saludos, esperamos que hayan tenido una buena semana, que Dios haya sido propicio con ustedes, que hayan podido también compartir o leer, ¿cierto? Lo que ya se estaba hablando anteriormente en otros programas. Y si es la primera vez, les damos la bienvenida también a este momento especial donde, junto con otros hermanos también que están presentes otros días, se comparte parte, ¿cierto? O fragmentos de la palabra del Señor. Las leemos, las analizamos, disfrutamos y nosotros también aprendemos, ¿cierto? De lo que tiene el Señor preparado para nosotros. Y felizmente aquí acompañado con mi hermano Archibaldo y también extrañando a otros hermanos que han participado con nosotros. Pero así es la voluntad del Señor. Así que mi hermano Archibaldo le voy a dar un espacio para que pueda saludar y después usted mismo ore para dar inicio a la sesión, al programa. ¿Le apagó el audio, hermano? Ah, Ahí sí. sí, es que había un poquito de ruido de fondo, así es que me muteé un momentito. Sí, como decía, es una alegría inmensa el privilegio que nos da el Señor de poder compartir su palabra y en este programa, transmitiendo ya desde el año 2000, desde la ciudad de Castro, capital de la provincia de Chiloé, este hermoso archipiélago. Así es que contento de poder estar contigo, Felipe, recordando a nuestro hermano Paul Pérez, que también nos acompañaba en otros programas. Ahora está cuidando a su bebé, ya tiene 3 meses, Danielito, así es que un saludo, ya se integrará con nosotros en otros programas. Y contento porque se han ido integrando nuevos hermanos. Han pasado muchos hermanos por este programa. Y para nosotros ha sido el nombre del programa, Comunicando el Evangelio, verdaderamente un ancla que nos ha centrado en cuál es el objetivo, la misión de poder llevar estas buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Una visión que tuvo un hermano, Arturo Millán, en cuanto apareció, haciendo un poquito de historia, el TV Cable acá en la ciudad de Castro, y dijo, bueno, este es un medio en el cual también el Evangelio debe ser predicado, porque o se hacía en las calles, ¿verdad? O, o por la radio, ¿verdad? Pero cuando apareció el TV Cable acá, tuvimos el acceso. Así que todavía estamos, por la gracia de Dios, muy contentos y agradecidos. Como siempre, comenzamos con una oración, ¿verdad? Poniéndonos en las mejores manos, estando bajo la cobertura del Altísimo y eh, anhelando que el Espíritu Santo pueda moverse en medio nuestro y especialmente en cada hogar que pueda estar viendo este programa. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, bendito y santo eres, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos infinitas gracias por tu gran amor y tu misericordia, por ese plan maravilloso de redención para toda la humanidad, Señor. Y estas buenas nuevas que se están proclamando ya por casi 2000 años, Padre amado, que no han dejado de proclamarse hasta que tú vuelvas por tu iglesia, Señor, por tus hijos, para inaugurar ese reino eterno tan anhelado. En tanto, continuamos con la tarea, Señor, bendice nuestras vidas, la vida de aquellos que verán este programa, para que sea de bendición. Señor, tenemos muchas peticiones, pero en esta instancia solamente gratitud, Señor, porque aún en las dificultades, muchas veces solamente contamos contigo, Padre amado. Y eso, Señor, es un gozo, es una tranquilidad, Señor, y cualquier dificultad que podamos tener, la ponemos en tus manos. También, Señor, aquellos que ven el programa, eh, atiende el clamor, Señor,
por problemas de salud, económico o de cualquier índole, Padre amado. Tú no cierras tus oídos al clamor de tu pueblo, Señor. Así que te agradecemos, Padre, y queremos que este programa sea el centro de nuestra conversación. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén y gloria a ti, Señor. Amén. Entonces vamos a dar comienzo a este programa de este día, recordando un poco lo que vimos la semana pasada. Nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en el que estaba caminando en la tierra, ¿cierto?, con sus seguidores, con sus discípulos, y leímos un pasaje en particular que se encuentra en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 8. Eso es lo que leímos anteriormente. Igual vamos a seguir en el mismo capítulo, pero recordando Jesús, después, ¿cierto?, de hablar, de dar algunos discursos o parábolas o mensajes, cruzó el mar y vivió en una tormenta que Jesús terminó calmando, para sorpresa de sus discípulos. Nos encontramos en el mar de Galilea. Ese es el contexto. Aproximadamente, no sabemos el año, pero por el año 30, hace casi 2000 años. Eh, y ahora nos encontramos ya en tierra firme. Y vamos a leer del versículo 26 hasta el 39. Es un pasaje más extenso de lo que hemos leído antes, pero que da un mensaje que también es diferente y podría ser un poco más, eh, ¿cómo se le podría decir? Eh, no cruento, no es la palabra, sino donde una persona sufre mucho. Dejémoslo ahí, por mientras. Mucha tribulación. Mucha tribulación. Entonces, lo vamos a leer, lo vamos a dividir en mitades. Eh, Mi hermano Archibaldo, yo voy a leer la primera mitad y usted ¿Ah? lea la segunda mitad y después vamos a ir desglosando de a poquito las otras partes, ya porque tiene partes más pequeñas. Ok. Entonces, dice así, la palabra del Señor en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, del versículo 26 en adelante. Dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entre paréntesis, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio de los desiertos, a los desiertos. Cierra paréntesis. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Continúe, mi hermano Archibaldo. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron y fueron a contar todo esto en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con que el hombre de quien habían salido los demonios estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que habían visto todo esto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado.
Entonces toda la gente de la región de los Gadarenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Hasta ahí, hermano, Amén. todo este relato. Qué tremendo, qué tremendo. Sí, aquí tenemos una narración que es un poco más extensa que lo que ya hemos leído antes, pero a la vez se divide, podría decirse, en dos partes. Vamos a concentrarnos en la primera parte, el contexto y esto extraordinario que sucedió. Actualmente nosotros no es algo común, de hecho por eso hay películas al respecto, ver personas endemoniadas. Y de hecho ahora es más como un mito o se mezcla con otro tema que son las enfermedades mentales, ¿cierto? Eh, pero hay muchas películas al respecto, algunas que son más ficción que realidad, pero el hecho, ¿cierto?, de tener un ente que se apodera del cuerpo de otra persona es algo que sin duda es algo que, aunque mucha gente lo tome, no entienda cómo funciona o lo tome como ficción, es algo que puede causar temor, ¿cierto? Uno pierde el control de su propio cuerpo. Y esto es lo que le pasaba a esta persona. Había un espíritu ajeno, o como dice el texto, muchos espíritus, ¿cierto? En el cuerpo de esta persona. Eh, este texto se repite en Mateo, en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Marcos. Aunque tiene algunas diferencias, se mantiene más o menos igual la narración. En Mateo dice que eran dos personas y en Marcos el texto no es tan largo, pero nos encontramos con la misma estructura y Jesús dice y hace lo mismo en los tres. Mi hermano Chivaldo, quisiera opinar primero de la primera parte, eh, ¿cierto? ¿Cómo se nos narra el principio de esto? Sí. Bueno, primero decir que, eh, si bien es cierto, está en los 13 evangelios, en 3 de los 4, ¿verdad? Como tú bien dices, Lucas, Mateo y Marco, este es el más extenso y tal vez más, el más detallado. Y no es menor que el que lo escribe es Lucas. Lucas que hace un relato muy pormenorizado y hace un trabajo histórico como de una crónica, una de las mejores y muy bien informado. Ya en alguna parte de sus dos libros, que era uno en un principio, ¿verdad? El Evangelio y después los Hechos de los Apóstoles, que se dividió, él le está narrando a un amante de Dios, a Teófilo, ¿ya? Alguien que amaba a Dios. O Teófilo, y era una autoridad. Y en alguna parte dice, mire, y todas estas cosas que hemos visto y oído, ¿verdad? Son indubitablemente ciertas. Y hay mucha gente que está viva aún, que presenciaron estos hechos. ¿Ya? Y en su calidad de médico, él toma esta como una forma muy preclara, ¿no es cierto?, icónica, para dar a conocer una realidad, ¿ya? Una realidad que al parecer era como más frecuente en la antigüedad, pero ahora se da, claro, con esta mezcla de mitos y cosas, pero cómo poder explicar cómo está el mundo en este tiempo. El enemigo, Satanás, los ángeles caídos, es una realidad y no necesariamente eh, posesiona o toma el cuerpo de todo el mundo. ¿Ya? Hay muchas formas como trabaja el enemigo. ¿Ya? Todo lo que se opone a Dios, detrás de ello hay una lectura también, una porción bíblica que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra potestades, contra principados, huestes de maldad, que es una realidad.
Entonces, él muestra esto como un hecho verídico, esto no es una parábola, sino que es un suceso que ocurrió en el lago Tiberíades, ¿verdad? Cuando cruzaban hacia eh, la, la, la ribera opuesta, ¿no es cierto?, de Galilea, ¿ya? Eh, y bueno, y aquí se narra esta situación que estaba sufriendo una persona que sí estaba realmente poseída, como muchos otros. No es el único caso en las escrituras. Vemos que era un joven, el Señor lo liberó, ¿verdad? Contado por otros testigos. Entonces, esto de las posesiones demoníacas, hay. Recuerdo también años atrás que se puso muy de moda una película que era El Exorcista, ¿verdad? Y que también se veía. Entonces, eh, estas cosas están en las escrituras, son una realidad. Y este médico, ¿verdad?, lo relata junto con estos otros dos evangelistas, ¿ya? Bueno, aquí se ve cómo eran las características. Una persona, ¿verdad?, que no era dueño de su cuerpo, ¿ya?, que causaba mucho temor, que andaba desnudo. Realmente podríamos decir, esta persona está loca, pero en realidad no estaba loca, ¿ya? No era una locura, una enfermedad mental, sino que era una posesión demoníaca, ¿ya? Lo trataban de contener con cadenas y esta persona poseída llegaba a tener tanta fuerza que rompía, ¿no es cierto?, las cadenas y era llevado al desierto, ¿verdad? Él vivía en los en un cementerio, ¿verdad? Apartado del resto de la ciudad, ¿ya? En esta primera parte se describe las características, ¿ya?, de esta persona. Y Jesús aparece, ¿verdad? Y esta persona se le presenta, ¿ya? Y lo que primero hace es eh, postrarse delante de Jesús, ¿verdad? Estos demonios, ¿ya? Porque reconocen en Jesús la autoridad, una autoridad especial, ¿verdad? Sabiendo que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Hay un reconocimiento de parte de los demonios de quién es Dios. Le conocen a Dios, conocen al Hijo de Dios, ¿verdad? Y la autoridad y el poder que tiene, ¿ya? Eh, y Jesús muestra su autoridad dándole órdenes y ellos le solicitan, ¿verdad? Tener cierta compasión. Como dice en cuando el endemoniado, lo dice claramente, no el enfermo mental, sino que el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él y lanzó un fuerte grito y dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Estimado televidente, personas que ven el programa, eh, existen los demonios, ¿verdad? Existen los demonios y ellos conocen a Dios, saben quién es Él y conocen al Hijo del Hombre. ¿Ya? Ellos tienen un conocimiento que para nosotros a veces está velado o es confuso, ¿no es cierto? O ignoramos muchas cosas, pero ellos lo tienen clarito. Y viene el ruego: te ruego que no me atormentes, ¿ya? Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre. ¿Por qué? Porque veía el sufrimiento y de alguna manera, ¿no es cierto?, era el momento para poder liberar a esta persona que llevaba mucho tiempo, ¿verdad?, siendo poseído por esta persona. Entonces ellos le pidieron, ¿verdad?, que no lo llevara al lugar donde están destinados los, eh, los ángeles rebeldes de Dios, ¿ya? Eh, eh, Porque ellos querían estar en algún cuerpo humano y por eso es que piden, ¿no es cierto?, que no los eh, envíe directamente al abismo o a ese lugar, ¿verdad?, de encierro, sino que lo destinen a otro lugar. Hasta ahí para comentar, hermano Felipe. Sí, es de cierta forma impresionante cómo mucha gente, no aún viendo a Jesús y viendo lo que él hacía, aún así no sabían quién era él. Y este grupo de demonios, ¿cierto? De espíritus malignos,
sin tener ninguna demostración directa del poder de Jesús, solo con verlo ya saben quién es Él. Y se ve demostrado después eh, que no es uno, porque han habido otros episodios, ¿cierto? Usted mismo dijo que se narran otros episodios de posesión, donde es un espíritu, pero en este eran muchos espíritus. Muchas entidades estaban tomando posesión de esta persona, que se muestra de dos formas. Una, el nombre, y el otro, que cuando es liberado, ¿cierto?, de esta persona, obviamente los espíritus necesitan un lugar donde estar. Así que lo primero que piden es que les dé permiso Jesús para ir a un grupo de animales. Eh, para los que no saben, bueno, está en otro texto, está creo que en Mateo o en Marco, donde son cientos de cerdos. No son un grupo pequeño de chanchos que uno ve en el campo, ¿cierto? No son 12, no son 20 cerdos, son cientos de animales. Y al mismo nombre, Legión, hace referencia a lo que en ese tiempo era muy famoso, porque controlaban todo El el imperio. Mediterráneo, casi todo el mundo conocido, el Imperio Romano, que tenía sus legiones. Y para los que no saben, una legión era la expresión máxima del ejército, un grupo de aproximadamente 5.000 a 6.000 soldados. Exacto. O sea, no es un grupo pequeño de personas, no es un grupo pequeño de demonios, son al menos cientos de demonios que estaban tomando posesión de esta persona. Pero Jesús, ¿cierto?, liberó a esta persona y vemos que recuperó el juicio, vemos que recuperó su sanidad. Esta persona, de haber sido, de haber tenido algún tipo de enfermedad mental, ¿cierto? Hubiera sido otro proceso, como cuando Jesús sanaba, ¿cierto? Paralíticos, cuando sanaba personas que estaban postradas, cuando sanaba gente con enfermedades infecciosas como la lepra, o cuando sanaba personas que aparentemente estaban muertas, ¿cierto? Era otro proceso, pero este fue diferente, porque Jesús habló con los demonios, ¿cierto? No era una sanidad, era una liberación. Y eso es algo que también Jesús le dice a sus discípulos que iban a hacer después. Pero eh, en la otra mitad vemos que, como en muchas otras situaciones, este milagro no era causa de asombro positivo, sino que la gente que estaba ahí vieron esto y temieron, tuvieron miedo. Eh, Hermano Archie, quisiera referirse a esta parte, eh, podríamos decirlo, la reacción que tiene la gente. Sí, llama la atención lo del temor, ¿ya? Y también la pérdida. Yo creo que ahí también hay una cosa que se mezcla. Sin duda hay temor a lo desconocido, ¿ya? Ahora, ellos debieran haberse sentido, sin duda, agradecidos y haber reconocido y haber valorado que este pobre hombre, este pobre ser humano, ¿verdad?, haya estado por tanto tiempo poseído por tantos demonios, ¿ya? Sin duda, el hecho portentoso, inusual, de haber se dado cuenta, ¿no es cierto?, que un hombre tenía muchos demonios, ¿ya? Y perdieron mucha cantidad de cerdo. A lo mejor era, a lo mejor su fuente principal de sustento, ¿verdad? Eran varios los que cuidaban a estos centenares de cerdos, ¿ya? Y, y bueno, no sé qué relación tendría, porque sabemos que el pueblo judío tiene mucha distancia con los cerdos, puede que no hayan sido de la misma eh, tribu, ¿no es cierto? Esa era la zona, era la región de Gad, una de las tribus de Israel, ¿ya? Eso del Gadareno viene de Gad, de uno de las tribus que no cruzó el Jordán, sino que se quedó al oriente, ¿ya? De ahí viene el nombre Gadarenos, de Gad.
Y bueno, deben haber tenido algún tipo de diferencia también de fe, ¿ya? Pero aquí también hay un costo material que ellos lo sintieron mucho, ¿ya? No valorando sin duda lo que Jesús había hecho por la sanidad o por la liberación de este hombre, ¿ya? Y bueno, la idea no es juzgar, pero sí valorar la vida humana. Hermano, hay una parte de la escritura que dice, ¿qué daría el hombre por su alma? Y otro dice, ¿qué gana el hombre con tener todas las riquezas de la tierra si pierde su alma? Y eso nos da una medida del valor humano. No hay riqueza que esté a la altura de una vida, de un ser humano, ¿ya? Sea cual sea. Ni todo el oro del mundo, ni creo que del universo, porque somos hechura de Dios, hemos sido creados a su imagen y Él, además, otro privilegio para la humanidad, Él se hizo uno de nosotros. Entonces, hermano, ni 1000 ni 2000 cerdos valen lo que vale una vida humana. A lo mejor ellos quedaron a lo mejor no en buenas condiciones, pero debieran sopesar esto, ¿no es cierto? Un hombre que sufrió tanto, que tenía familia sin duda, y que les afectaba, porque yo creo que esta persona no era un habitante, digamos, querido por la comunidad gadarena, sino que le causaba problemas. Pero aún así, fíjese, les pide a Jesús que mejor se vaya, ya que no continúe. Lo cual llama mucho la atención, ¿verdad? Por el gran beneficio, no solo para este gadareno endemoniado, sino que para toda la comunidad, aún a costa de la pérdida de todos sus cerditos, ¿verdad? Que a lo mejor comerciaban con ellos, sin duda, no se crían cerdos, ¿verdad? Con entretención, como quien planta flores, hasta las flores también a veces sirven en el comercio, ¿ya? Las florerías son muy... Así que eso, bueno, llama la atención esta parte, ¿verdad? Cómo hay gente que, aún siendo beneficiada por el Señor, no valora lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Se ve que Jesús hizo no solo milagros, ¿verdad? Resucitó muertos, ¿verdad? Su amigo Lázaro, sino que también echó fuera demonios, ¿vale? Porque los demonios son una realidad. Yo creo que los demonios nos explican, nos podemos hacer entender cómo está el mundo, ¿ya? Moviéndose en medio de este hermoso planeta y nuestra casa, hermano. Sí. Y ya para ir terminando parte de este texto, no porque algunos textos terminan con que Jesús se va, simplemente, pero aquí se narra cómo, a pesar de lo que decían sus congéneres, sus conciudadanos, este hombre recuperando el juicio, ¿cierto? Su mente, su cuerpo, reconociendo lo que Jesús hizo en él, le pide seguirle. Pero Jesús le dice que no, le dice que se queda ahí y que le cuente, ¿cierto? A todos lo que sucedió. Y destaca porque es uno de los primeros hombres que Jesús envió, ¿cierto? A hablarle de sí mismo. Eh, Esta persona que estaba atormentada por los demonios sin control sobre su vida, termina siendo un mensajero, lo que podríamos decir un misionero, ¿cierto? O un evangelista eh, del mensaje de la buena nueva. En otro texto, creo que en Marco o en Mateo, uno de los dos, ahí se explica un poco esta región, y es que creo que la ciudad se llama Gadara, que se encuentra al otro lado del Jordán, era parte de la Decápolis. Eh, Se dice que él habló de las maravillas de Jesús en la Decápolis, pero Decápolis no es una ciudad, tampoco es una provincia, sino que es un grupo de 10 ciudades que se encontraban al este del río Jordán y al este del mar de Galilea, y tenían origen mixto, pero por lo general se piensa que la mayoría de la población era o cananea o árabe, una mezcla siria, y también muchos romanos. Eran ciudades muy romanizadas.
Entonces ahí se explica por qué también estaba este hato de cerdos ahí, porque los judíos no comían cerdo. Bueno, no comen cerdo, pero era una región bastante cosmopolita. Entonces, esta persona no solo le habló a la gente en su ciudad, sino que terminó, ¿cierto?, hablando del mensaje en muchas ciudades. Y eso yo creo que también es algo que se va repitiendo actualmente, quizás no todos, o quizás más de alguno ha tenido experiencias sobrenaturales de este tipo, pero en el fondo todos somos personas que estuvimos eh, con nuestro cuerpo, con nuestra mentalidad lejos de lo divino, ¿cierto? Lejos de Dios. Y vino Jesús y nos libró Sí, sí. y nos envió. Entonces es una historia que a pesar de que es muy extraordinaria, en verdad es muy similar, si lo vemos desde este punto de vista, a nuestras vidas. Nuestra realidad. Exacto. Y ese es el poder de Dios, que es extraordinario. Así que vamos a dejar aquí esta parte, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar vamos a retroceder un poco en la escritura para hablar de algo Una diferente, parábola. ¿Ah? Una bonita de una parábola. parábola. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, pero nos volvemos a encontrar en unos minutos más. Te damos la gloria, Señor, porque hiciste posible, Señor, que saliéramos de la tumba, Señor, y fuéramos levantados para ti, Señor, resucitados para ti. Sí, Señor, tú eres nuestro todo. Hoy quiero darte gracias. Hoy quiero adorarte, Jesús. Decirte que eres mi vida, eres mi consuelo, mi plenitud. Hoy quiero darte gracias, día y noche te busco, Señor. Tu diestra siempre me sostiene, tu gracia me lleva a la eternidad, porque me amaste en esa cruz, diste tu vida, diste tu sangre, oh buen Jesús, porque a tu gloria quiero llegar para adorarte y glorificarte en majestad, porque me amaste en esa cruz, diste tu vida, diste tu sangre, oh buen Jesús, porque a tu gloria quiero llegar Para tu gloria y para tu honra, y Señor. glorificarte en majestad. Todas las cosas viejas que han pasado, oh Señor, podemos disfrutar de una nueva vida en Cristo Jesús y darte gracias por todo lo que tú hiciste. Consumado es, dijiste, todo está hecho. Hoy quiero darte gracias. Hoy quiero adorarte, Jesús. Decirte que eres mi vida, eres mi consuelo, mi plenitud. Hoy quiero darte gracias, día y noche te busco, Señor. Tu diestra siempre me sostiene, tu gracia me lleva a la eternidad, porque me amaste en esa cruz, diste tu vida, diste tu sangre, oh buen Jesús, porque a tu gloria
porque a tu gloria quiero llegar para adorarte y glorificarte en majestad, en majestad, en majestad, en majestad. Porque me amaste en esa cruz, diste tu vida, oh Jesús, lleno de gracia y de amor, llena la tierra tu esplendor. Fuiste quien primero nos amó, tu misericordia me alcanzó. Hoy solo queremos adorar, la tierra entera cantará, porque me amaste en esa cruz, diste tu vida, oh Jesús, lleno de gracia y de amor, llena la tierra tu esplendor. Fuiste quien primero nos amó, tu misericordia me alcanzó. Hoy solo queremos adorar, la tierra entera cantará, porque me amaste en esa cruz, diste tu vida, diste tu sangre, oh buen Jesús, porque a tu gloria quiero llegar para adorarte y glorificarte en majestad, porque me amaste en esa cruz, diste tu vida, diste tu sangre, oh buen Jesús, porque a tu gloria quiero llegar para adorarte y glorificarte en majestad, en majestad, en majestad, en majestad. Gracias porque hoy día podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia y alcanzar misericordia. Gracias, Señor, porque hoy día podemos sentarnos a tu mesa y comer y beber de ti y ser satisfechos en ti, Señor, en tu gracia, en tu verdad, en tu justicia, Señor. Hemos sido satisfechos, Señor. Estamos agradecidos de ti, de tanta misericordia y tanta bondad, Señor. Gracias, muchas gracias, porque eres un Dios bueno que se compadece de nuestra vida. Tu palabra dice que tú nos miras que somos polvo y te compadeces. Señor, somos débiles y frágiles, pero tu palabra dice que cuando somos débiles entonces somos fuertes. Tú te levantas por nosotros, Señor. Tú haces posible que podamos ponernos de pie nuevamente, Señor, y salir de toda circunstancia, Señor. Tú eres aquel que, Señor, viene cuando estamos enfermos, Señor. Porque a tu gloria Nos das una palabra, Señor. quiero Porque tú llegar ayudas a nuestro corazón. para adorarte y glorificarte en majestad. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro programa Comunicando el Evangelio. Esperamos que hayan estado atentos al pasaje que acabamos de leer. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Y narramos un episodio extraordinario que muchos podrán relacionar con eventos sobrenaturales, pero nosotros no vamos a seguir de forma cronológica al siguiente texto, sino que vamos a retroceder. Nosotros hablamos, como lo había dicho al principio en la introducción de la primera parte, hace, bueno, una semana atrás, hablamos de cómo Jesús había cruzado el mar, ¿cierto? Y antes habíamos leído de la familia de Jesús, ¿cierto? Antes de que cruzaran el mar. Porque él, antes de eso, y eso es lo que nosotros no vimos, estuvo Jesús enseñándoles a sus seguidores sobre parábolas, sobre otras enseñanzas.
Y fue en este contexto en el que, terminando eso, él se va a otro lugar. Y nosotros decíamos, al finalizar la primera parte, que íbamos a volver en el tiempo. Y nos referíamos a esto, ¿cierto? En vez de continuar con la narración, lo que podría ser el versículo 40 de este mismo capítulo 8, vamos a volver atrás, al versículo 16. Entonces ya tenemos el contexto un poco para entender qué está pasando, y es que Jesús está enseñando, ¿cierto? Había gente a su alrededor escuchando, sus discípulos, después su familia se agregó, y aquí es donde, después de dar una parábola, nuestro Señor Jesús les habla, ¿cierto? Sobre las cosas ocultas, las cosas que se van a manifestar, y así que eso vamos a leer ahora. Yo lo voy a leer en mi versión, porque tenemos dos versiones. Yo tengo la Reina Valera del 60, ¿cierto? ¿Cuál tiene usted, hermano Archie? Yo también tengo la Reina Valera del 70, pero un poquito más moderna porque es la versión contemporánea. La versión contemporánea. Versión Entonces voy contemporánea. a leer esta parte, y yo creo que como Cada son, año, cada 40, claro, 50 años, se actualiza un poco el lenguaje, digamos, ¿ya? sí, Porque el lenguaje es dinámico, va va variando cambiando. un poquito, ¿ya? Entonces, para Entonces, entender mejor el claro, mensaje. voy a leer como son tres versículos, voy a leer esta parte, aunque tampoco tiene palabras muy Muy diferentes, pero diferente. sí Pero tiene tiene, cosas que no se hablan ahora, que no se dicen. Entonces después usted lee su parte. O ok, sea, lo mismo, pero en la versión son tres contemporánea. versículos nomás, cortito, Sí. muy breve. Así que dice así, esto es el versículo 16. Para los que estén buscando en la Escritura, en su Biblia o en su Nuevo Testamento, lo encuentren, del capítulo 8 de Lucas. Y dice así, este es Jesús hablando. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Así termina este pasaje. Sí, el título alguno, bueno, esta es una parábola, en los capítulos 7 y 8, como tú decías, Jesús en esa zona y en ese periodo realiza muchas actividades, ¿no es cierto? Enseñanza, milagros, se enfrenta a la tempestad, ¿verdad? Y también enseña acerca del reino, ¿verdad? Por medio de parábolas, que son una forma muy especial, ¿verdad? Y muy clara, tiene su objetivo de por qué enseñaba el Señor algunas cosas, sobre todo esto del reino, que es tan importante ese tema, por medio de parábolas. ¿Ya? Ahora, en mi versión, que es un poquitito más moderna, dice así, dice, nadie que enciende una luz la cubre con un cajón, ni la coloca debajo de la cama. Más bien la pone en un candelabro, para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Escúchenme bien, a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. Aquí hay algunas diferencias, pero yo creo que ambas aclaran mucho más el mensaje de lo que nos está enseñando el Señor. Porque esto es una parábola, es una comparación, hermano. Sí. Eh, para igual darle un poco más de contexto a esto, porque quizás pudiera parecer al principio un poco difícil de entender, justamente porque no es un mensaje directo, no es una orden de hagas esto o no hagas esto, sino que es una imagen, ¿cierto? Se nos presentan escenarios para ejemplificar el mensaje. Y anteriormente se habló de la parábola del sembrador, a la que no nos vamos a referir,
pero ahí se habla sobre la palabra, ¿cierto? Y de cómo es sembrada en las personas y cómo ésta surge. En algunos se pierde, en otros no, pero hay algunos corazones de algunas personas que sí reciben la palabra y como una plantita crece y tiene frutos. O sea que esta persona, después de escuchar la palabra, hace las cosas, ¿cierto? Entonces aquí Jesús nos habla de una luz o de alguien que enciende una luz. Y como nosotros sabemos, nosotros usamos la luz para ver, ¿cierto? Tenemos, bueno, ahora es diferente porque nosotros tenemos luz eléctrica. Encendemos una lámpara, ¿cierto? O apretamos un botón en la pared y sale una luz del techo que quizás antes hubiera parecido como magia, eh, ¿cierto? Como la tecnología va avanzando. Una linterna, hubiese asombrado a la O una gente. linterna, sí, o la linterna del teléfono. Nosotros usamos la luz para ver lugares que están oscuros o que necesitamos ver con mucho detalle. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, nosotros usamos, a pesar de que hay luz, nosotros usamos más luz, por ejemplo, para hacer un procedimiento médico, porque necesitamos ver bien, que haya claridad y no hacer las cosas a medias o mal, que quede mal. Entonces, lógicamente, la luz no se esconde, ¿cierto? La luz no se oculta. La luz debe ser utilizada para su propósito. Y en este caso no nos dice obviamente qué es, no nos dice quién es esta persona, pero dice, ejemplificando esto mismo, no hay personas que tengan una luz y la oculten, porque la luz es para mostrar, para ver. Y después, esto es en el primer versículo, y después habla de las cosas ocultas. Y dice que en verdad no hay cosas ocultas, sino que eventualmente, ¿cierto? Van a ser mostradas, eventualmente van a ser conocidas, ¿cierto? Salen a la luz. Entonces ahí tenemos otro versículo, ya no se habla solamente de la luz, sino de las cosas ocultas. Y al final habla de otra cosa que quizás pudiera parecer que no tiene nada que ver, porque dice que a las personas que tienen se les va a quitar, y a las que no tienen nada, igual se les va a quitar. Entonces pareciera que si lo leemos de forma superficial, no hay mucha relación. Pero si leemos el conjunto y sabemos que es una parábola, que en verdad es un mensaje que se manifiesta a través de estas imágenes, comenzamos, y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, a entender lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Y esto concuerda también un poco con lo que le dice Jesús a sus discípulos, cuando muchas veces les dice que ellos no pueden entender, ¿cierto? Los mensajes. Algunos quizás piensan que eran un poco duros los discípulos porque no entendían lo que Jesús decía, pero es porque hablaba de esta forma indirecta, que ahora nosotros entendemos un poco, ya sea porque o tenemos el Espíritu Santo que nos hace entender o porque se nos explica qué quiere decir. Mi hermano Chivaldo, ya con este contexto, quisiera referirse a esta parte. Sí, sí, es interesante entender y tener contexto por las palabras, porque pudiera verse como algo desconectado de lo que está sucediendo. Entonces, referencia y está, ¿no es cierto?, en el capítulo 8, esta parábola del sembrador. Entonces, el Señor enseñaba por medio de parábolas cosas importantes que relacionadas con la verdad y el conocimiento, ¿no es cierto?, de cuál es el propósito de nuestras vidas, de qué es lo que ocurre. Eh, Cuando termina el Señor de relatarles la parábola del sembrador, le preguntan, ¿no es cierto? Le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y miren la respuesta. Dice, y él le respondió, a ustedes se le concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Verdad? Y a él le explica y dice, bueno, hay gente que rechaza a Dios. Y esa gente, como ellos han rechazado a Dios, no van a entender muchas cosas. Pero cuando habla de esto, de que nada oculto, que no hay nada oculto que no se va a manifestar, es que al final todo el mundo va a conocer la verdad
y va a tener un conocimiento de aquellas cosas que al parecer estuvieran veladas. Porque habla de los misterios, ¿no es cierto?, desde el reino. Sabemos, por ejemplo, que muchas cosas que los profetas anunciaron, que a veces ni ellos mismos entendían, en algún momento se va a hacer la claridad de las cosas, ¿ya? Y aquí está hablando de que la luz, ¿verdad?, también tiene el título parábola de la lámpara encendida. Hermano, cuando nosotros no conocemos las cosas, es como andar en oscuridad. El desconocimiento, la ignorancia, ¿no es cierto? Literalmente andamos a ciegas, no sabemos. El que no sabe es como el que no ve, ¿verdad? Cuando no sabemos ciertas cosas es como andamos ciegos en la vida, dándonos tumbos y aprendiendo así, ensayo-error, ¿ya? Pero acá la luz es la claridad, ¿no es cierto?, sobre el conocimiento vital del hombre. ¿Cuál es la verdad de las cosas? Hay gente que no cree que exista la verdad. Hay filósofos, ¿verdad?, que dicen, no, la verdad es inalcanzable, todo puede ser incluso hasta imaginación nuestra. Y hay muchas ideas al respecto. Pero hay una realidad, ¿verdad? Existe la verdad. Lo mismo planteamiento lo tuvo Jesús delante de Pilato, ¿ya? Y Pilato pregunta así, bueno, ¿y qué es la verdad? Hace una pregunta retórica que él no esperaba que respondieran, porque como decir, miren, en realidad la verdad es tan relativa y es algo que vemos en la actualidad, cada uno tiene su verdad y se da como muy válido, pero existe una verdad, ¿ya? Y es a este conocimiento que hace alusión de que todo será revelado. Y Dios, de una u otra manera, nos ha dado a conocer muchas cosas mediante la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, dice, bueno, nadie, y pone esta parábola, nadie que enciende una luz va a ser para apagarla o para esconderla. Si alguien enciende una luz, ¿no es cierto?, muéstralo para poder ver lo que hay en derredor, es justamente para eso. Y cuando a nosotros se nos es dada la luz, también tenemos una responsabilidad, ¿verdad? El Evangelio es luz. Hay un salmo que dice, en el Salmo 119, al parecer, el versículo 160, dice que tu palabra es como lumbrera a mis pies, luz a mi camino, ¿verdad? De una forma muy clara, muestra que la palabra ilumina, ¿verdad?, el conocimiento del hombre, da a conocer la realidad de las cosas, que mucha gente rechaza la palabra, ¿ya? Pero la palabra es luz, la palabra, ¿cierto?, nos da entendimiento. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, mire, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para que la gente sepa realmente que no somos increados, que fuimos una casualidad, ¿no es cierto? Hay un creador, ¿verdad? Y son algunos de los conocimientos importantes que el hombre busca incansablemente hasta transformarse en un religioso. La religión es tratar de llegar al conocimiento divino, ¿ya? Pero la religiosidad muchas veces está mal encauzada. Aquí hay una revelación de Dios que ilumina nuestras vidas, ¿ya? Y esta luz, dice, esta luz es así, ¿verdad? Es para ser mostrada, es para iluminar, es para que el hombre conozca la verdad, ¿ya? Más adelante dice, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y esto también es un adelanto de lo que va a ocurrir, hermano. Tendremos que dar cuenta de todos nuestros actos. Todo lo que nosotros pensamos que está en lo oculto, seguramente puede estar oculto a la comunidad, a los vecinos, incluso a veces hasta la propia familia. Muchas veces la gente no sabe lo que ocurre al interior de los hogares, ¿ya? O aún en nuestra propia habitación. Pero fíjese que Dios conoce todas las cosas y todo va a ser manifestado. Está haciendo alusión a eso, de que nada va a quedar oculto y todos vamos a tener que dar cuenta de nuestros actos, las cosas que hicimos con conocimiento o sin conocimiento, con ignorancia o con sapiencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va apuntando. Y entendemos, para terminar, ¿no es cierto?, que Jesús es la luz, ¿verdad?, que nos ilumina. También hace alusión
a la luz de Cristo, ¿ya? Hay un corito, ¿no es cierto? Esta es la luz de Cristo, ¿verdad? Que nos invita a compartir esta luz, ponerla en lo más alto, ¿ya? Para que la gente conozca acerca, ¿no es cierto?, de las verdades, y en este caso del reino. Hay un reino eterno, hay una promesa, ¿verdad?, de, a lo que estamos llamados, cuál es el propósito, ¿no es cierto?, de cada ser humano. Dios nos creó a todos y cada uno de nosotros con un propósito, y eso también es parte de la verdad y es parte de la luz, ¿no es cierto?, que hemos podido compartir. Sí, amén. Y esta luz, ¿cierto? La palabra o el conocimiento de Dios, el conocimiento, no solamente saber las cosas, sino conocer a Dios. Nosotros estamos llamados a tener una relación con Dios, ¿cierto? No, no basta solamente con aprenderse, uno puede aprenderse la Biblia de memoria y aún así no ser hijo de Dios. Eh, Sino que no es el conocimiento sobre la palabra, sino que es el conocimiento de Dios, de tener esta relación con Dios. Jesús es el medio por el que Dios, ¿cierto? Este Dios en tres personas, se acercó a nosotros y nos dio la salvación. Y es este conocimiento de Dios el que nos hace vivir de forma nueva, nacidos otra vez, ¿cierto? Junto al Espíritu Santo, que nos guía a la verdad. Y esta luz que antes se hacía semejanza a una semilla, ¿cierto? Porque va creciendo como una planta, es la que nos muestra a nosotros el bien y el mal, como el árbol que aparecía en el principio del Génesis, pero para ahora de otra forma, porque ahora somos ayudados por Dios mismo para hacer el bien, para hacer lo que debimos haber hecho siempre, pero por nuestra propia humanidad, por nuestra maldad, nos alejamos, ¿cierto? Y hacemos, bueno, todo lo que aparece en las noticias, ¿cierto? Internacionales, nacionales, lo que vemos a nuestro alrededor, las injusticias, pero solamente con Dios podemos nosotros hacer el bien. Y por eso es la luz, porque nos muestra cómo hacer las cosas. Y eventualmente todos vamos a reconocer, para bien o para mal, la verdad. Y por eso nos llama a no esperar ese momento, sino que desde ahora ya a buscar de Dios. Y por eso dice después que el que tiene se le dará. El que tiene un poco de este conocimiento, el que lo busca, va a tener más. Pero el que no tiene nada, el que no quiere este conocimiento, el que no quiere conocer a Dios, el que no quiere acercarse a Él, bueno, todo lo que tiene o lo que no tiene, todo se le va a quitar eventualmente. Entonces, nosotros debemos, aun con lo ignorantes que podemos ser o poco hábiles, lo que usted quiera, en nuestro estado Dios nos llama para buscarle. Pero es una tarea que nosotros no hacemos solos, ¿cierto? No, no es por nuestra cuenta, no es nuestro propio conocimiento, entendimiento, sino que es Dios el que hace las cosas. Si nosotros estamos hablando de Dios en este programa, no es porque un día se nos ocurrió hacerlo o porque surgió de nuestro corazón, sino que es Dios, ¿cierto? Y en nuestro estado lo hacemos, sabiendo que Dios entrega el mensaje a través de este programa. Eh, pero no hay excusas, porque Dios nos conoce. Y Él utilizó, ¿cierto?, a personas comunes y corrientes, pescadores, ¿cierto?, constructores, hasta un terrorista, ¿cierto?, el Celote, Simón el Celote, a mucha gente, a mujeres, etcétera, para su grupo, ¿cierto?, para sus seguidores. Dios nos quiere a todos, pero obviamente si no lo queremos cerca, eventualmente vamos a terminar eh, así. Pero no es algo que sea sorpresa, sino que Dios nos avisa ya de antemano. Pero alegrémonos porque esta luz está a disposición de todos.
Así como un día lo recibimos nosotros, otras personas también lo están recibiendo, ¿cierto? Y esperamos que estén escuchando ese mensaje y después tengan tiempo para meditar en él. No solamente escuchar, no solamente leer, sino acercarse, orar o rezar, como dicen otras personas, pero no cosas repetitivas, sino con el corazón abierto a Dios, ¿cierto? Deseando de verdad su presencia. Así que los animamos a conocer a Jesús, a conocer la palabra, a reunirse, ¿cierto?, con la congregación, a ver más de estos programas si es que Dios permite que hayan más y que el Señor esté bendiciendo sus vidas. Eh, Mi hermano Archibaldo, unas palabras para terminar, ya terminando este programa. Sí, decir que, bueno, cuando recibimos la luz tenemos una responsabilidad, hermano, de compartirla. Como dice ahí, cuando parte, nadie que recibe la luz la va a apagar, ¿cierto? Ahora, lo puede hacer, pero eso nos va a traer consecuencias. Por eso que en el versículo tercero dice, escuche bien, a todo el que tiene se le dará. Mire, la luz es para saber y conocer, ¿verdad? En qué lugar estamos ocupando, ¿verdad? En el universo, en el mundo. La luz nos habla de cuál es la concepción del cosmos, ya nuestra cosmogonía, nuestra idea del mundo, no nace de nuestra propia idea, sino que el Señor nos ha dado a conocer, ¿ya? Y Cristo es la luz que viene al mundo a darnos a conocer al Padre. Entonces, hay una responsabilidad y eso nos obliga a caminar de una manera diferente, ¿ya? Con mucha mayor seguridad. Como les decía en los Salmos, el capítulo 119, versículo 160, dice que tu palabra, ¿no es cierto?, es lumbrera a mi camino, luz a mis pies, que me permite conducirme por el camino adecuado. Es decir, eso debe transformarse en un accionar diferente, porque tenemos la luz, porque tenemos el conocimiento. Y eso no nos hace arrogantes ni decir somos poseedores de la verdad. No, la verdad no soy yo, no la tengo yo, sino que es Dios, es Cristo. Él es la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Y usted tiene que examinar y tomar una decisión al respecto y ver qué va a hacer con esa iluminación, qué va a hacer con este conocimiento. Por eso la proclamación del Evangelio, ¿ya? Es luz para las naciones. Y se nos va a demandar, ¿no es cierto?, qué hicimos con este conocimiento, ¿ya? Porque todo aquel que rechaza lo hace, la luz y el conocimiento de Dios y a Dios lo hace voluntariamente. Nadie va a tener excusa. Y bueno, Jesús dice de sí mismo que Él es luz para el mundo, ¿ya? Y los cristianos debemos portarnos como hijos de luz, ¿ya? Y debemos brillar y hacer brillar a otros. Y eso habla también de nuestro testimonio. Y el corito decía, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará, brillará. Es una hermosa canción que habla precisamente tal vez de esta porción bíblica, ¿no es cierto?, de esta parábola que habla, ¿no es cierto?, de una realidad del cual nadie está ajeno y todos tendremos que tomar una posición al respecto. Así que invitarlo a que sigan, ¿verdad?, estudiando las Escrituras, no nos crean a nosotros, vaya a la Escritura, el Señor y el Espíritu Santo también lo ilumina, ¿verdad? Arroja luz sobre lo que usted busca y también va a encontrar sin duda como lo hemos encontrado nosotros. Yo me encontré con la verdad. Yo no tengo la verdad, no soy la verdad, ya Cristo es la verdad, ¿ya? Pero, ¿qué hago ante esta maravillosa revelación de Dios, de que hay un creador amoroso, todopoderoso, que todo lo conoce, que es recto, que es justo, que es misericordioso, que todo lo puede, todo lo sabe, ¿verdad? Y que por sobre todas las cosas es amor y misericordia. Así que invitarlos a que se apropien de la luz, ¿verdad? Iluminen sus vidas, sus familias también y sean portadores de la luz para otros. Que el Señor los bendiga. Y así terminamos el programa de hoy. Dios los bendiga. Eh, Esperamos que puedan también estar en el próximo programa, si Dios lo permite, pero ahí no vamos a estar nosotros, creo.
para nuestros hermanos. pero eventualmente apareceremos. Así. ¿Cierto? Dios mediante. Amén. Busquen del Señor, busquen de Dios, busquen de Jesús, y Él les va a mostrar la verdad, Amén. ¿cierto? Amén. Dios lo bendiga, hermano Archibaldo. Gracias por estar también el día de hoy. Amén. Y Dios los bendiga a todos. Un gran abrazo. Ha sido grato estar con usted y contigo, Felipito. Saludos a la familia.